Me llamo Clara Echeverría y tengo 82 años. No siempre fui tan callada como ahora, pero la vida, con el tiempo, se encarga de ir apagando los gritos interiores hasta convertirlos en susurros que solo una misma escucha. Vivo en la casa de mi hija Ángela, o como ella dice, con ella, para no estar sola. Aunque esa frase contiene un doble filo que hace tiempo aprendí a tragar sin masticar. No estoy sola, es cierto. Estoy acompañada de relojes que no perdonan, de paredes que no responden, de una silla mecedora que conoce el peso exacto de mi cuerpo, y de recuerdos que a veces parecen reales, y otras veces se sienten como una película que alguien más vivió por mí. Mi mundo se ha hecho pequeño, reducido a una habitación con una ventana que da al patio trasero, donde florece una bugambilia vieja que mi esposo Julián plantó con sus propias manos cuando todavía creíamos que la vida nos debía más días que los que ya habíamos vivido. Julián. Han pasado 45 años desde su muerte, y aún me cuesta escribir su nombre sin sentir que algo dentro de mí se encoge. Era todo para mí. Un hombre sencillo, de voz pausada, manos grandes y una sonrisa que no necesitaba palabras. Nos conocimos en una parada de tranvía en Guadalajara cuando yo tenía 18 años y llevaba los libros de enfermería bajo el brazo. Él me preguntó si el tranvía ya había pasado y yo, sin pensarlo, le dije que no sabía, que llevaba allí sentada 10 minutos sin mirar nada más que el suelo. Se rió y dijo que entonces lo esperaría conmigo, por si acaso. Así empezó una vida que no fue perfecta, pero que era nuestra, tejida con hilos de días modestos, de desayunos compartidos y de planes hechos en la cocina con el aroma del café de olla y el pan dulce del mercado. Estuvimos juntos 17 años. Luego, el cáncer llegó como un ladrón sin rostro. Al principio pensamos que sería algo menor, una fiebre, una debilidad pasajera. Pero los exámenes hablaron rápido, sin compasión. Julián fue ingresado en una clínica de atención paliativa al sur de la ciudad, donde yo lo visitaba cada mañana sin falta. Las últimas semanas fueron un desfile de susurros, caricias lentas, silencios pesados, y una promesa. Te voy a escribir cada semana, mi amor, para no dejar que la muerte me robe la voz. Lo dijo con la determinación de un hombre que aún creía que el amor podía más que la enfermedad. Yo le creí. Por supuesto que le creí. Me aferré a esa idea como una mujer que sabe que no puede detener el tiempo, pero al menos puede conservar el eco de una voz amada. El día que murió, Ángela tenía apenas 16 años. Ella fue quien recibió la llamada de la clínica porque yo estaba en el mercado comprando higos secos. No me perdono no haber estado allí en ese momento, aunque me he dicho 1000 veces que no podía saberlo. Cuando llegué, Julián ya había sido cubierto con una sábana blanca y uno de los enfermeros me entregó una pequeña caja con sus cosas. Entre ellas había una pluma, su reloj y un cuaderno donde había dibujado algunas hojas y anotado listas de canciones. Ninguna carta. Ni una. No dije nada entonces. Pensé que quizá no le dio tiempo. Pensé que tal vez el dolor le impidió escribir. Pensé incluso que quiso evitarme más tristeza. Me inventé razones para protegerlo incluso en su ausencia. Ángela cambió mucho después de la muerte de su padre. Se volvió más cerrada, más práctica, como si la muerte le hubiera enseñado que las emociones no eran útiles. Terminó sus estudios, se casó con Hugo, un hombre correcto, silencioso y de sonrisa escasa. Tuvieron 2 hijos, luego Lina, mi bisnieta, que vino a ser un rayo de luz en este paisaje cada vez más gris. Cuando se murió Julián, yo seguí adelante como pude.
Crié a Ángela. Trabajé como costurera. Hice dobladillos y vestidos de primera comunión. Bordé nombres en servilletas para familias que luego me miraban como si yo no existiera. Todo por ella. Todo para que Ángela tuviera una vida que no doliera. Con los años, empecé a notar que mi memoria ya no era la misma. A veces no recordaba dónde dejaba los anteojos. Otras veces confundía los nombres de los nietos. Ángela, en vez de reír o ayudarme, comenzó a corregirme con un tono de impaciencia. «Mamá, ya te lo dije». «Eso no pasó así. Estás mezclando las cosas. ¿Ves por qué no puedes vivir sola?». Palabras que se clavaban como alfileres. Poco a poco, me convencí de que tal vez sí estaba perdiendo la cabeza. Dejé de protestar. Dejé de preguntar. Dejé de buscar en cajas viejas por miedos a encontrar algo que no debía. Me convertí en una presencia amable, callada, útil solo para cuidar a los niños mientras los adultos vivían sus vidas. Nadie nunca mencionó las cartas de Julián. Ni Ángela, ni Hugo, ni siquiera sus padres cuando aún vivían. Yo llegué a pensar que simplemente no existieron. Me decía a mí misma. Tal vez fue una promesa que hizo sin fuerza, sin lápiz, sin papel. Pero a veces, cuando las noches se volvían demasiado largas, cuando el zumbido de los insectos era la única compañía, me encontraba mirando el techo y preguntándome si realmente Julián me escribió, si esas cartas se perdieron en algún buzón, si alguien las leyó antes que yo. Nunca encontré respuesta. Hasta hace unos días, cuando Lina entró en mi habitación con los ojos brillando como los de una niña que ha descubierto un tesoro, y me dijo, con esa inocencia que solo tienen los niños: «Bisabuela, mira lo que encontré entre tus cosas». En sus manos tenía un manojo de papeles amarillentos, atados con una cinta azul deshilachada. Mi corazón dio un salto. Reconocí la caligrafía de inmediato. Esa C mayúscula temblorosa, ese trazo largo en la L de Clara. Julián me escribió, y no una vez. No dos. Me escribió muchas veces. Alguien me escondió esas cartas. Y ahora, décadas después, me las devolví a la única persona que aún me ve como alguien que merece respuestas. El hallazgo de las cartas no fue un acto solemne ni dramático, como a veces se ve en las películas. Fue un juego, una tarde cualquiera de domingo. Mientras la casa parecía flotar en esa quietud espesa que ocurre después del almuerzo, cuando todos se dispersan y los relojes suenan más fuerte. Lina, mi bisnieta, había subido al desván conmigo para buscar unos manteles antiguos que, según ella, quería usar para preparar una merienda elegante con sus muñecas. Yo le dije que probablemente estaban en la caja donde guardo cosas que ya nadie necesita, pero que me niego a tirar. Ella, con su curiosidad incansable y sus ojos llenos de mundo, empezó a abrir cada cajón, cada caja, cada costurero con el entusiasmo de una pequeña arqueóloga del tiempo. No pasó mucho antes de que soltara un «¡Mira esto!», que hizo que mi piel se erizara, aunque en ese momento no supe por qué. Me giré lentamente. Y allí estaba ella, con las rodillas en el suelo, y las manos temblorosas sosteniendo un manojo de papeles amarillentos, atados con una cinta de raso azul, deshilachada por los años. La cinta me golpeó primero. Sabía qué era, de dónde venía. Esa cinta había sido parte del costalito donde guardábamos la ropita de Julián cuando era joven. La usaba para sujetar los cuadernos de sus dibujos. Me incliné con torpeza. El cuerpo ya no me responde con la agilidad de antes, y tomé entre los dedos uno de los papeles. La tinta estaba algo corrida, pero la caligrafía seguía allí, viva, firme, con esa inclinación particular hacia la derecha que tenía Julián, como si las palabras siempre quisieran avanzar.
No tuve que leer más de una línea para saber que eran sus cartas. El corazón se me paralizó unos segundos, como si necesitara tiempo para comprender lo que estaba viendo. Mi primer impulso fue llevármelas al pecho, esconderlas, protegerlas. Pero la mirada de Lina era tan pura, tan limpia, que me senté allí mismo, entre cajas y telas viejas, y empecé a leer. La primera carta estaba fechada apenas 2 días después de que lo ingresaran en la clínica. «Mi amor, Clara», decía. «Hoy ha sido un día de cielo nublado, y eso me ha hecho pensar en nuestras primeras caminatas en la Alameda, cuando fingías que el frío no te molestaba solo para quedarte más tiempo a mi lado». No pude continuar. El nudo en la garganta era tan grande que tuve que cerrar los ojos para no llorar frente a ella. Lina, sin preguntar nada, se sentó a mi lado y puso su manita en mi rodilla. No dijo nada, como si intuyera que las palabras no eran necesarias. Solo me miró con esos ojos grandes, tan parecidos a los míos cuando era joven, y me susurró. «¿Él te escribió todo esto, bisabuela?» Asentí lentamente. «Sí, mi amor. Me escribió. Pero yo nunca supe que estas cartas existían. Hasta ahora. No entendía cómo habían llegado allí. ¿Por qué nunca las había recibido?» Un pensamiento oscuro empezó a formarse en mi mente, como una sombra al borde de la conciencia. Si esas cartas habían sido escondidas, ¿quién las escondió? ¿Quién decidió que yo no debía leerlas? La respuesta, aunque dolorosa, llegó con una claridad brutal. Ángela. Mi hija. La única que tuvo acceso a mis cosas durante todo este tiempo. La única que pudo haber guardado esas cartas lejos de mí, cuando yo estaba demasiado destrozada por el dolor para notar su ausencia. Recordé que ella fue la primera en ir a la clínica el día que Julián murió. Recordé que ella trajo sus cosas a casa, que me dijo que solo había cosas personales, nada importante. Recordé que no me permitió ver la caja hasta días después, con la excusa de que no debía revivir el dolor tan pronto. Entonces no dudé. Yo estaba tan rota que acepté su cuidado sin cuestionarlo, sin imaginar que ese cuidado pudiera estar hecho de silencios impuestos. Aquel mismo día, por la noche, me armé de valor y bajé al comedor cuando todos estaban viendo televisión. Ángela estaba en el sofá, con los pies sobre la mesa, absorta en una conversación por mensaje de texto. Me senté frente a ella con las cartas en el regazo, atadas tal como Lina las había encontrado. La miré durante unos segundos, hasta que notó mi presencia y levantó la vista. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes bien?», preguntó con voz mecánica. Levanté la cinta, la desaté con manos firmes y extendí las cartas sobre la mesa una a una. Ella palideció. Pude verlo. Sus ojos se abrieron apenas un segundo. Luego bajó la mirada y apretó los labios. No dijo nada. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz baja. Ella no respondió. «¿Cuánto tiempo tuviste esto guardado?», insistí. Entonces suspiró y dijo: «Eras muy frágil, mamá. Pensé que leer todo eso te haría más daño. Ya estabas devastada. Yo solo traté de protegerte». Su voz no tenía culpa, solo fatiga. Una fatiga que me hirió más que cualquier otra cosa. «No eras tú quien debía decidirlo», dije. «No eran tuyas para esconder». Ella se encogió de hombros. Tenía 16 años, mamá. No sabía qué hacer. Las encontré entre las cosas de papá cuando lo trajeron. Pensé que no podrías con más dolor. Así que las guardé. Y luego, cuando pasaron los años,
me pareció tarde para sacarlas. Esa explicación no me bastó. Tal vez cuando era más joven habría sentido compasión, habría comprendido, habría aceptado esa versión. Pero ahora, con 82 años, después de vivir una vida construida sobre una pérdida incompleta, sobre la ausencia no solo del cuerpo de Julián, sino también de sus últimas palabras, de su voz, de su intento por permanecer conmigo. No podía simplemente aceptar eso. Me levanté, recogí las cartas con cuidado y regresé a mi habitación sin decir más. Esa noche no dormí. Me senté en la cama y volví a leer cada carta, una tras otra. Algunas hablaban del dolor, otras de los tratamientos, otras simplemente del tiempo, del cielo, de los pájaros que veía desde su ventana, de los enfermeros con nombres extraños. Pero todas, sin excepción, llevaban mi nombre con amor, como si cada palabra fuera un puente tendido hacia mí. Sé que a veces me siento tan lejos que podría parecer que ya no soy el mismo. Escribió en una de las últimas. Pero cada palabra que te dejo aquí es para que no te sientas sola. Porque si tú sigues leyendo, yo sigo vivo. Esa frase me quebró. Al final del paquete, encontré una carta cerrada. No tenía fecha, solo mi nombre escrito con tinta más pálida. No la abrí esa noche. No podía. Me limité a ponerla bajo la almohada, como si así pudiera dormir más cerca de él. El saber que esas cartas habían estado a metros de mí durante tantos años, mientras yo sufría por su silencio, era una herida que recién comenzaba a sangrar. Lo que Ángela había hecho, por ignorancia, por miedo, por egoísmo o por control, había cambiado el curso de mi vida, mi duelo, mi memoria. Me había privado de algo que era mío, la despedida, la ternura final, las palabras que me pertenecían. Y ahora, aunque las tenía por fin en mis manos, ya no era la misma mujer que esperaba en vano junto a la ventana. Esa mujer ya no existe. Lo que queda ahora es alguien más fuerte, pero más sola. Alguien que ha empezado, por primera vez en mucho tiempo, a hacer preguntas en voz alta. Y las respuestas, lo sabía, no tardarían en traer consigo nuevas verdades. Pasaron 3 días desde el hallazgo de las cartas antes de que pudiera enfrentarme de nuevo a la rutina, sin sentir que el mundo entero se había inclinado ligeramente, como una casa antigua que ya no puede ocultar la inclinación de sus cimientos. Me levantaba, como siempre, a las 6:15, antes que nadie, para preparar mi café con canela, más por costumbre que por placer, porque el sabor ya no me decía nada desde hacía años. Me sentaba en la misma silla de siempre, frente a la ventana, viendo cómo las sombras del patio se iban diluyendo mientras el sol aparecía con esa lentitud tímida que tanto me recordaba a la forma en que Julián solía despertarse los domingos. Pero desde que las cartas aparecieron, el café sabía distinto. La silla se sentía menos firme, y hasta la luz del día parecía llegar con un tono diferente, como si finalmente el tiempo hubiera decidido revelarme que no todo lo que viví fue como lo recordaba. Cada noche releía las cartas. Me aferraba a ellas como una niña que no quiere soltar su manta en medio de una tormenta. Me sorprendía encontrar en sus palabras una ternura que creía haber olvidado. Una calidez que el tiempo no había podido erosionar. Julián no me escribía desde el dolor, sino desde el amor, con un cuidado que hacía que cada línea pareciera tejida, no escrita. Decía cosas sencillas, como que le dolía menos la espalda después de la inyección de la mañana, o que había soñado conmigo en una cocina blanca con cortinas de girasoles. Otras veces me describía lo que veía por la ventana de su habitación. Un árbol torcido que se resistía a morir. Un pájaro sin cola que aún volaba.
una enfermera nueva que usaba perfume de gardenia. Esos detalles, aparentemente insignificantes, me devolvían no solo a él, sino también a mí misma, a la mujer que fui cuando lo amaba sin saber cuánto lo necesitaría después. Pero con cada carta leída, la herida abierta por la traición de Ángela se volvía más profunda. No podía dejar de pensar en los años que viví, creyendo que Julián se había ido en silencio, que había elegido no escribirme, no despedirse. Recordaba con vergüenza las noches en que me dormía preguntándome si lo había decepcionado, si al final del camino él había decidido protegerse del dolor alejándose de mí. Recordaba cómo me sentía indigna de sus últimas palabras, cómo construí en mi cabeza la idea de que tal vez él quiso morir solo para no cargarme con su sufrimiento. Y ahora que sabía que todo eso había sido una mentira sostenida por la ignorancia, o peor aún, por la voluntad consciente de mi hija, algo dentro de mí comenzó a romperse de forma irreversible. Intenté hablar con Ángela de nuevo, en busca de una explicación más humana, menos funcional. Quise entenderla. Una tarde, mientras cocinaba, le pedí que se sentara conmigo. Lo hizo con desgana, limpiándose las manos en el delantal como si la conversación fuera una incomodidad más que una necesidad. «No entiendo por qué esto te duele tanto ahora», dijo mientras revolvía la olla sin mirarme. Han pasado más de 40 años. Yo era una niña. Guardé las cartas porque pensé que te protegerían. ¿Qué más quieres que te diga? Sentí que la voz se me quebraba, pero no permití que la emoción se interpusiera. Quiero que me digas la verdad. Quiero saber si fue solo la primera vez, o si cada vez que llegaba una carta, tú decidías guardarla. Quiero saber por qué decidiste que yo no debía saber que él me escribía. Quiero saber si alguna vez sentiste remordimiento. Ella paró el movimiento de la cuchara y finalmente me miró. Sus ojos estaban secos, pero su mandíbula tensa. Durante años pensé en dártelas. Incluso las leí. Me dolían. Me hacían sentir pequeña. Como si todo lo que hicieran nunca fuera suficiente porque tú siempre ibas a vivir mirando hacia atrás, hacia él. Y yo necesitaba que me miraras a mí, que me vieras a mí, no a su hija, no a su legado. ¿A mí? Su voz subió apenas un tono, lo suficiente para revelarme que había más dolor ahí del que yo imaginaba. Me quedé en silencio. Comprendí en ese momento que mi hija había vivido a la sombra de un amor que no era suyo, que había luchado durante años por obtener un lugar que creyó que le fue negado. Pero también entendí que su lucha la había llevado a esconderme a mí misma mis propios recuerdos, a robarme la despedida de mi esposo, a reescribir mi historia con tinta ajena. Y eso no podía perdonarse tan fácilmente. Los días siguientes fueron una especie de neblina espesa. Empecé a notar cosas que antes no quería ver. El modo en que Ángela hablaba de mí frente a otros, como si yo ya no tuviera voluntad. Mi mamá ya no se acuerda de muchas cosas, decía en el supermercado, mientras yo elegía mis propias frutas. A veces se confunde, le dijo a una patriamiga en la puerta, mientras yo escuchaba desde la cocina. Esas frases, lanzadas como si fueran detalles sin importancia, empezaban a dibujar un retrato falso de mí, que el mundo iba creyendo sin cuestionar. Yo, que aún podía recitar de memoria los números de nuestras cuentas de hace 20 años. Yo que sabía exactamente cuántas costuras tenía el vestido de mi boda. Ahora era tratada como una mujer que ya no podía sostener sus propios recuerdos. Una mañana, después de dejar a Lina en la escuela, Ángela y Hugo discutieron en la cocina mientras pensaban que yo dormía. Pero yo estaba despierta, sentada en la escalera. Tenemos que hacer algo con ella. Está demasiado sensible. Las cartas la alteraron, dijo él.
¿Y qué quieres que haga? ¿Tirarlas? Ya sabe que existen. No va a soltarlas, respondió ella. No podemos dejar que vuelva Sif y abrir esas cajas. Está empezando a decir cosas que suenan a locura. Ayer le dijo a Lina que su papá sigue vivo en sus cartas. Sentí como un calor me subía por el pecho. Me levanté, entré en la cocina sin anunciarme y dije... Sí, lo dije. Porque está vivo. En cada palabra que escribió. En cada cosa que no me permitieron leer. Está más vivo que cualquiera de ustedes que me mira como si yo ya estuviera muerta. Se quedaron callados. Hugo apartó la mirada. Ángela parpadeó con fuerza, como si no pudiera creer que había escuchado todo. Yo me volví y regresé a mi habitación. Pero ese momento marcó algo irreversible. Esa misma tarde empecé a escribir. No sabía si sería un diario, una carta, un testimonio. Solo sentí la necesidad de poner en palabras mi versión, porque por demasiado tiempo otros la habían contado por mí. Escribí sobre Julián, sobre nuestras caminatas, sobre nuestras peleas por cosas mínimas, sobre los desayunos de domingo, sobre el día en que supimos que moriría. Escribí sobre la última vez que me besó la frente, sobre su voz cuando me dijo que me escribiría cada semana. Escribí sobre el vacío de no recibir esas cartas y sobre el dolor de pensar que tal vez no me había querido tanto como yo a él. Y luego escribí sobre el día en que Lina me devolvió la verdad. Cada palabra era una reconstrucción, un ladrillo en el muro de mi dignidad. Porque una historia no contada no es solo silencio, es una desaparición. Mientras escribía, noté que mis manos ya no temblaban tanto. Era como si, al reclamar mi voz, también recuperara el control sobre mi cuerpo. Lina seguía viniendo a mi habitación cada noche. A veces leía conmigo. Otras veces me traía dibujos. Un día me trajo una libreta nueva y me dijo: «Aquí puedes escribir lo que te falte decir». La abracé con una ternura que me brotó del pecho sin barreras. Esa niña, con su corazón limpio, me veía. Me escuchaba. Me creía. Era todo lo que necesitaba. Las cartas de Julián ya no estaban guardadas en una caja. Las coloqué en una carpeta de cuero con fundas plásticas, protegidas como los documentos importantes que alguna vez fueron. Las tenía en mi buró, junto a la lámpara. Cada vez que alguien entraba a mi habitación, las veía. Y sabía que no me las quitarían de nuevo. No lo permitiría. Una noche, mientras leía una de las cartas en voz alta para mí misma, noté que algo en una frase no me sonaba como antes. Decía: «La cuenta está mocha a tu nombre. Solo tienes que presentar esta carta, la firmada con la fecha que dejamos en la libreta azul. No dejes que nadie te diga que no te pertenece». Me estremecí. Tomé la carta sin abrir, la que había guardado bajo la almohada, y la sostuve frente a la lámpara. Tenía un sello del banco, un membrete. No era una simple carta de amor, era un documento, un fondo, una cuenta. Temblando, abrí el sobre con cuidado. Dentro estaba la firma de Julián, la clave de una cuenta a mi nombre, abierta 3 meses antes de su muerte. La carta decía que si yo no la reclamaba en un plazo de 40 años, pasaría a manos del banco o de algún heredero que lo solicitara con prueba de parentesco. 40 años. Me quedaban apenas unos meses. No era solo una carta, era la última voluntad de Julián. Y alguien, además de Ángela, sabía que existía. Y lo había callado. En ese momento lo supe. Todo esto no había sido solo una omisión dolorosa de una hija confundida. Había algo más, algo que me fue negado,
no por olvido, sino por conveniencia. Y si era así, entonces lo que venía no era solo el duelo, era la búsqueda de justicia. Porque aún estaba viva. Y todavía podía hablar. El sobre había estado allí todos esos años, sellado con el membrete del Banco Popular y con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Julián. Esa noche no dormí. Lo dejé sobre la mesa de noche. Lo miraba como si pudiera abrirse solo, como si su simple presencia fuera capaz de responder las miles de preguntas que me nublaban la mente. No lo abrí de inmediato. No por miedo al contenido, sino por respeto. Sentía que estaba sosteniendo no solo un documento, sino el peso de una vida silenciada, de una promesa que había sobrevivido al tiempo, al polvo, al olvido. Aquello no era una simple herencia ni un trámite, era una prueba irrefutable de que Julián no me había abandonado, de que incluso en sus últimos días había pensado en protegerme más allá de su muerte. Había dejado algo para mí, con instrucciones claras, confiando en que yo lo recibiría. Pero no lo hice, porque alguien se aseguró de que no lo hiciera. El amanecer me encontró vestida, sentada en la sala con el sobre entre las manos y la cabeza llena de nombres y fechas. Pensé en Lina, en su mirada limpia, en cómo ella, sin quererlo, había abierto la puerta hacia toda esta verdad. Pensé en Ángela, en sus silencios, en las veces que me dijo que ya no necesitaba preocuparme por nada, que para eso estaba ella, como si eso justificara haberme infantilizado, haberme arrancado el derecho a mi historia. Pensé también en Hugo, en sus gestos de falsa cortesía, en su costumbre de revisar mis papeles bajo el pretexto de ayudarme con los pagos, en su manera de manipular los momentos para que yo me sintiera confundida. Recordé, con un escalofrío que me recorrió la espalda, aquel episodio en que me pidió firmar unos papeles del seguro, hace unos 20 años, cuando él mismo trabajaba en una empresa financiera. Yo, confiada, firmé sin leer. Era solo un formulario, me dijo. Ahora no podía evitar preguntarme si fue entonces cuando se enteró de la existencia de esa cuenta. Porque para alguien con sus conocimientos, un sobre cerrado con sello bancario y fecha era más que una simple carta. Con el sobre en la mano, caminé hasta la habitación de Lina. Tocaba apenas las 7 de la mañana, pero ella ya estaba despierta, con su uniforme escolar medio puesto y una trenza mal hecha cayendo por un lado. Me miró con ojos de sorpresa, luego de curiosidad. Me senté junto a ella y le mostré el sobre. ¿Te acuerdas de las cartas que encontraste?, pregunté. Asintió. Hay una más. Una que no abrí. Hasta ahora. Le pedí que me ayudara a leerla. Quise compartir ese momento con ella, porque me pareció justo que fuera la primera en saberlo. Ella que había devuelto el curso de mi historia con una simple tarde de juego. Juntas abrimos el sobre. Dentro había una hoja mecanografiada y otra escrita a mano. La mecanografiada era una carta formal del banco, con membrete y firma del gerente de la sucursal, dirigida a mí, Clara Echeverría, informando de la apertura de una cuenta fiduciaria a mi nombre, autorizada por Julián Gutiérrez el 14 de mayo de 1978. En la carta se especificaba que la cuenta tenía cláusulas de acceso restringido y que solo podía ser reclamada con la presentación de esa misma carta, firmada por mí, dentro de un plazo de 40 años. La segunda hoja, la escrita a mano, era de Julián. Amor mío, comenzaba. Esta cuenta es un gesto pequeño para asegurar que si algún día te falta algo, no dependas de nadie. Sé que confiarás en los demás más que en ti misma. Siempre lo haces, pero yo confío en ti. Esta carta es para recordarte que puedes cuidar de ti, sin esperar el permiso de nadie. La cuenta tiene lo justo para que tengas libertad.
Nada de lujos. Solo dignidad. Solo paz. Las lágrimas caían sin pedir permiso. Lina me abrazó. No dijo nada. Yo tampoco. Durante largos minutos, solo nos quedamos así, compartiendo el peso de una verdad postergada. Ese mismo día, al mediodía, llamé a una amiga de la infancia que había trabajado toda su vida como secretaria en el mismo banco. Su nombre era Rebeca. Vivía en una casa modesta cerca del Parque Central. Me reconoció de inmediato por teléfono, como si los años no hubieran pasado. Le conté lo justo, sin entrar en detalles personales. Le pregunté si me podía acompañar al banco, si conocía aún a alguien que pudiera ayudarme a revisar una cuenta antigua. Me dijo que su sobrino trabajaba allí, en archivos históricos. Quedamos para el día siguiente, a las 10 de la mañana. Esa noche, durante la cena, no mencioné nada. Ángela hablaba de la escuela de Lina, de las cuotas, de la próxima reunión de padres. Hugo se quejaba del tráfico, de un compañero de trabajo que no sabía hacer una hoja de Excel. Yo comí en silencio, observando los gestos de ambos. Los silencios, las miradas que cruzaban cuando hablaban de las finanzas familiares. Cada vez me parecía más evidente que había algo oculto. Y yo estaba empezando a verlo todo con ojos nuevos. Como si, al recuperar las cartas, también hubiera recuperado una claridad que no sabía que me faltaba. Al día siguiente Rebeca me recibió con un abrazo que olía a lavanda y pan recién horneado. Caminamos juntas al banco. Su sobrino, un joven amable llamado Darío, nos atendió en una oficina pequeña, repleta de papeles y carpetas con etiquetas amarillas. Le mostré la carta. La examinó con atención, comparó firmas, digitó en su computadora durante varios minutos. Luego dijo: «La cuenta existió. Aparece como inactiva desde hace 20 años. Pero hay una nota. Fue reclamada hace 19 años por una persona con poder legal sobre usted». Me temblaron las piernas. «¿Quién?», pregunté. Darío frunció el ceño, leyó con detenimiento, y luego dijo un nombre que me cortó el aliento. «Hugo Vargas, su yerno». Rebeca me miró sin comprender. Yo cerré los ojos. Lo supe. En ese momento lo supe todo. No fue solo Ángela. No fue solo una hija confundida que quiso protegerme de mi duelo. Fue una decisión compartida. Una operación. Un acto de despojo planeado y ejecutado con conocimiento. Hugo había reclamado la cuenta usando un poder legal, que ahora recordaba con escalofrío. Firmé hace años cuando él me convenció de que lo hiciera, para que pudiera ayudarme con los pagos de servicios. No supe entonces que ese poder incluía acceso a mis finanzas. No sabía que estaba firmando mi derecho al pasado. No sabía que estaba firmando el robo de la última voluntad de mi esposo. Salí del banco con la carta en la mano y el corazón hecho un puño. Rebeca quiso acompañarme a casa, pero le dije que necesitaba caminar. Caminé por calles que conocía desde joven, pero que ahora se me antojaban extrañas, como si todo hubiera cambiado sin avisarme. El aire olía a gasolina. Las tiendas ya no eran las mismas. Yo tampoco lo era. Ya no era la viuda resignada, ya no era la madre silenciosa. Ahora era una mujer con un documento, con una historia negada, con un motivo. Esa noche no dormí. Saqué todas las cartas de Julián, las puse sobre la cama. Leí en voz alta cada una, como si él me escuchara, como si a través de esas palabras pudiera construir un puente de regreso hacia lo que me robaron. En una de las cartas Julián decía: «Si alguna vez dudas de ti, recuerda cómo me mirabas cuando creías que nadie te veía. Esa mujer sigue ahí.
Solo necesita que le devuelvas la palabra. Lo miré todo desde otro lugar. No era solo una traición emocional. Era un abuso legal. Un acto de poder. Lina entró a la habitación a medianoche. Se sentó junto a mí sin decir palabra. Le conté todo. No oculté nada. Ella escuchó con los ojos abiertos, sin parpadear. Al final, me dijo: ¿Y qué vas a hacer, bisabuela? Esa pregunta me atravesó. Porque hasta ese momento no había pensado en actuar. Había pensado en resistir, en proteger, en llorar, pero no en actuar. Y entonces lo supe. Iba a buscar justicia, no venganza. Justicia. Al día siguiente llamé al abogado que había llevado el testamento de mi hermana hace años. Su nombre era Mario Segovia. Me atendió con cortesía y me pidió que fuera a su oficina. Llevé la carta, el sobre, mi identificación, todo. Le conté todo, con orden, sin llorar, con la firmeza que solo da la indignación. Mario me escuchó, tomó notas, hizo preguntas. Luego se recostó en su silla, entrelazó las manos y dijo: «Esto es más común de lo que usted cree, pero no por eso menos grave. Lo que han hecho no es solo inmoral, es ilegal. Podemos iniciar un proceso, pero debe saber que será difícil. Ellos tienen poder, contactos, y usted está en su casa. Ellos pueden alegar que usted no está en condiciones». Le devolví la mirada. «Pero yo sí estoy. Y ahora tengo pruebas. Tengo las cartas y tengo memoria». Él asintió. «Entonces vamos a empezar». Ese fue el día en que volví a tener una voz. El día en que dejé de ser la mujer callada que se sentaba junto a la ventana. Ese día, Clara Echeverría, viuda de Julián Gutiérrez, madre silenciada, abuela desplazada, se convirtió de nuevo en alguien con derecho a la verdad. Y eso, por primera vez en muchos años, me hizo sentir viva. La mañana siguiente a mi visita al abogado, el cielo amaneció encapotado, como si presagiara la tormenta que se avecinaba. El aire estaba cargado de una humedad densa que se colaba por las rendijas de las ventanas, impregnando cada rincón de la casa con una sensación de inquietud. Me levanté temprano, como de costumbre, y preparé el café con manos temblorosas, no por la edad, sino por la tensión acumulada en mi pecho. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, mi mente repasaba una y otra vez las palabras del abogado. «Esto es más común de lo que usted cree. Pero no por eso menos grave. Sabía que iniciar un proceso legal contra mi propia familia no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Decidí no decir nada aún a Ángela ni a Hugo. Prefería esperar a tener todos los documentos en orden antes de enfrentarme a ellos. Sin embargo, la tensión en la casa era palpable. Ángela evitaba mirarme a los ojos, y Hugo se mostraba aún más distante de lo habitual. Lina, por su parte, parecía percibir el ambiente enrarecido y se aferraba a mí con más fuerza, como si intuyera que algo importante estaba ocurriendo. Pasaron los días, y cada uno de ellos me acercaba más a la verdad. El abogado me informó que, efectivamente, Hugo había utilizado el poder legal que le otorgué años atrás para reclamar la cuenta que Julián había dejado a mi nombre. No solo eso, sino que también había transferido los fondos a una cuenta conjunta con Ángela. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de ocultarme las cartas de Julián, sino de apropiarse de lo que él había dejado para mí, de borrar su última voluntad y reescribirla a su conveniencia. Con cada nueva revelación, mi determinación crecía. No podía permitir que se salieran con la suya. Decidí reunir todas las pruebas. Las cartas de Julián,
la documentación del banco, los registros de las transferencias. Todo lo guardé en una carpeta que escondí en un lugar seguro, lejos del alcance de Ángela y Hugo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que confrontarlos, pero quería estar preparada. Una tarde, mientras Lina estaba en la escuela y Hugo en el trabajo, me armé de valor y llamé a Ángela a la sala. Le pedí que se sentara y, sin preámbulos, le mostré la carpeta con los documentos. Su rostro palideció al ver las pruebas, y por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, con voz temblorosa, murmuró: «Mamá, yo no sabía que Julián había dejado esa cuenta. Hugo me dijo que era un trámite, que era mejor no complicarte la vida con más papeles». La rabia me invadió. ¿Cómo podía justificar semejante traición con una excusa tan débil? Le respondí con firmeza: «No se trata de papeles, Ángela. Se trata de respeto, de confianza, de la última voluntad de tu padre. Me lo han arrebatado todo. Sus palabras, su legado, su amor». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Esa noche el ambiente en la casa era irrespirable. Hugo llegó tarde, y al enterarse de la confrontación, se mostró desafiante. «No tienes pruebas de nada», dijo con arrogancia. Pero yo sabía que las tenía y que la verdad estaba de mi lado. Decidí entonces que era el momento de actuar. Al día siguiente, acompañada por el abogado, presenté una demanda formal contra Hugo por apropiación indebida y abuso de confianza. El proceso legal se puso en marcha, y aunque sabía que sería largo y doloroso, también sabía que era el único camino hacia la justicia. La noticia de la demanda causó un terremoto en la familia. Ángela se encerró en su habitación durante días, y Hugo comenzó a mostrar su verdadera cara. Gritos, amenazas veladas, intentos de manipulación emocional. Pero yo no me dejé amedrentar. Había pasado demasiados años en silencio, y ahora era el momento de alzar la voz. Lina, mi luz en medio de la oscuridad, se convirtió en mi mayor apoyo. A pesar de su corta edad, entendía más de lo que aparentaba. Me abrazaba, me escuchaba, me recordaba que no estaba sola. Su amor me daba fuerzas para seguir adelante. Con el paso de las semanas, el caso avanzaba. El abogado logró obtener registros bancarios que demostraban las transferencias realizadas por Hugo, así como testimonios de empleados del banco que confirmaban su implicación. La evidencia era contundente. Finalmente, se fijó una fecha para la audiencia. El día llegó, y me presenté en el juzgado con la cabeza en alto, acompañada por el abogado y por Lina, que insistió en estar a mi lado. Ángela y Hugo también estaban allí, con rostros tensos y miradas esquivas. Durante la audiencia, el juez escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. El abogado presentó las pruebas con claridad, y yo tuve la oportunidad de contar mi historia, de hablar de Julián, de las cartas, de la cuenta, de la traición. Fue un momento catártico, una liberación de años de dolor contenido. Al final de la audiencia, el juez dictaminó que Hugo había actuado de manera fraudulenta y ordenó la restitución de los fondos a mi nombre, así como una compensación por los daños causados. La justicia había prevalecido. A pesar de la victoria legal, el precio emocional fue alto. La relación con Ángela quedó profundamente dañada, y aunque intenté tender puentes, ella se mantuvo distante, incapaz de asumir su responsabilidad. Hugo, por su parte, se marchó de la casa, y no volví a saber de él. Con el tiempo la calma regresó a mi vida. Me dediqué a reconstruir mi mundo, a sanar las heridas, a disfrutar de la compañía de Lina, que seguía siendo mi mayor alegría. Las cartas de Julián, ahora leídas y comprendidas,
se convirtieron en un tesoro invaluable, en un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y las adversidades. Y así, con dignidad y fortaleza, continué mi camino, sabiendo que, a pesar de las traiciones y las pérdidas, había logrado recuperar mi voz, mi historia y mi verdad. La noche anterior a la audiencia final, el insomnio se apoderó de mí como un viejo conocido que regresa sin ser invitado. Las sombras danzaban en las paredes de mi habitación, y cada crujido de la casa parecía susurrarme recuerdos del pasado. Me levanté y me dirigí al escritorio donde reposaban las cartas de Julián, aquellas que habían sido el detonante de esta tormenta que ahora se cernía sobre mi familia. Las acaricié con ternura, sintiendo en cada línea la presencia de un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía vivo en mi corazón. Al amanecer, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar su furia en cualquier momento. Me vestí con mi mejor atuendo, aquel que había guardado para ocasiones especiales, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas marcadas por los años y los dolores, pero también una determinación inquebrantable en los ojos. Era hora de enfrentar la verdad, sin miedo ni titubeos. Al llegar al juzgado, el ambiente era tenso. Ángela y Hugo estaban allí, con rostros serios y miradas esquivas. Lina me acompañaba, sosteniendo mi mano con fuerza, como un ancla que me mantenía firme en medio de la tempestad. El juez, un hombre de semblante severo, nos hizo pasar a la sala y comenzó la audiencia. El abogado presentó las pruebas, las cartas de Julián, los documentos bancarios, las transferencias realizadas por Hugo. Cada evidencia era un golpe que desmoronaba la fachada de inocencia que Ángela y Hugo habían intentado mantener. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con dificultad, pero con la cabeza en alto. Con voz firme, relaté cómo había descubierto la verdad, cómo me habían arrebatado las últimas palabras de mi esposo, cómo me habían despojado de su legado. Las lágrimas surcaban mi rostro, pero no de tristeza, sino de liberación. Ángela intentó defenderse, alegando que lo había hecho por mi bien, que no quería verme sufrir. Pero sus palabras sonaban vacías, carentes de sinceridad. Hugo, por su parte, se mantuvo en silencio, evitando mi mirada. El juez, tras escuchar a ambas partes, dictaminó que Hugo había actuado de manera fraudulenta y ordenó la restitución de los fondos a mi nombre, así como una compensación por los daños causados. La justicia había prevalecido. A pesar de la victoria legal, el precio emocional fue alto. La relación con Ángela quedó profundamente dañada, y aunque intenté tender puentes, ella se mantuvo distante, incapaz de asumir su responsabilidad. Hugo, por su parte, se marchó de la casa, y no volví a saber de él. Con el tiempo la calma regresó a mi vida. Me dediqué a reconstruir mi mundo, a sanar las heridas, a disfrutar de la compañía de Lina, que seguía siendo mi mayor alegría. Las cartas de Julián, ahora leídas y comprendidas, se convirtieron en un tesoro invaluable, en un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y las adversidades. Y así, con dignidad y fortaleza, continué mi camino, sabiendo que a pesar de las traiciones y las pérdidas, había logrado recuperar mi voz, mi historia y mi verdad. Después del juicio, la casa cambió de silencio. No era el mismo de antes. Ese silencio cómodo de la costumbre o de las rutinas largas. Era uno más denso, cargado de ausencias nuevas, de palabras no dichas, y puertas que ya no se abrían con la misma confianza. Ángela evitaba el ala de la casa donde estaba mi habitación, y cuando cruzábamos miradas, había en sus ojos una mezcla de tristeza y orgullo herido, como si aún no entendiera por qué todo terminó como terminó. Yo tampoco tenía todas las respuestas. Solo sabía que una parte de mí
una que estuvo dormida durante muchos años, había despertado, y que no había manera de volver a guardarla. No se puede volver a ser la mujer silenciosa una vez que se ha dicho la verdad en voz alta. Lina seguía siendo mi confidente, mi ancla y mi brújula. Su presencia me recordaba que lo que había hecho no fue en vano. Ella leía las cartas de Julián con una mezcla de curiosidad infantil y respeto adulto, como si intuyera que en esas páginas había algo más que historia familiar. Había testimonio, había legado, había amor en estado puro. Me pedía que le contara cosas de antes, de cómo era Julián, de cómo me enamoré de él, de cómo era la vida cuando todo parecía más simple aunque no lo fuera. Yo le hablaba con calma, sin dramatismos, porque entendía que mi deber ya no era solo recordar, sino enseñar. Enseñarle a Lina que la memoria tiene valor, que las voces del pasado pueden ser faros en la noche, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir que otros decidan por ti lo que mereces saber o sentir. Poco a poco, empecé a salir más. Volví al centro de la ciudad, al parque donde solía caminar con Julián los domingos, a la biblioteca donde solía leer en los días de lluvia. La vida fuera seguía, indiferente a mis batallas, pero yo la veía distinta, como si el mundo, después de todo lo que había vivido, se hubiera vuelto un poco más comprensible, o quizás era yo la que había aprendido a mirarlo con otros ojos. Un día, en una de esas salidas, encontré una pequeña editorial que ofrecía publicar historias reales contadas por personas mayores. Me detuve frente a la vitrina, y algo dentro de mí hizo clic. Entré, sin pensarlo demasiado, y pregunté si podía enviar un manuscrito. Me dijeron que sí, que por supuesto, que estarían encantados de leerlo. Así nació Cartas para Clara. No fue un libro pretencioso ni buscó convertirse en un éxito de ventas. Fue una compilación de las cartas de Julián, acompañadas de mi narración, de mis recuerdos, de lo que no supe en su momento y de lo que descubrí demasiado tarde. Escribí cada página con la calma de quien ya no necesita convencer a nadie, solo dejar testimonio. Cuando lo tuve en las manos, sentí que algo se cerraba dentro de mí. No una herida, porque las heridas de verdad no se cierran del todo, pero sí una etapa. Era como si Julián, al fin, me hablara con toda claridad. Y yo, por fin, lo escuchara sin miedo, sin culpas, sin el eco de lo que otros quisieron ocultar. La editorial organizó una pequeña presentación. Nada grandioso. Solo una sala con sillas de madera, un micrófono y un público compuesto por lectores, mujeres mayores. Algunas con nietas como Lina, otras solas, otras con la mirada de quien ha cargado más silencios de los que puede contar. Leí algunos fragmentos. Hablé de Julián. Hablé de lo que significa vivir creyendo una mentira durante tantos años. Hablé de cómo el amor puede resistir la traición cuando es verdadero. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, una mujer del fondo se levantó y dijo: «Gracias por recordarnos que aún tenemos derecho a la verdad, aunque llegue tarde». Me eché a llorar, no por tristeza, sino por esa sensación profunda de que, por fin, alguien me había entendido sin necesidad de explicaciones. Ángela no vino a la presentación. Lo supe desde el principio. No la invité, no porque quisiera excluirla, sino porque entendí que hay heridas que necesitan más tiempo del que uno quisiera. Meses después, me escribió una carta. No pedía perdón. Tampoco justificaba nada. Solo decía: «Ahora sé que lo que hiciste fue por ti, no contra mí. Espero que algún día podamos hablar como antes». No le respondí. Aún no. Porque las palabras deben encontrar su momento justo.
y yo aún no sabía si el mío había llegado. Lina, por su parte, escribió un pequeño ensayo para su escuela sobre la importancia de la memoria. Me lo leyó una tarde, mientras tomábamos chocolate caliente. Terminaba con una frase que decía: «Mi bisabuela me enseñó que lo que se calla no desaparece, solo espera el momento adecuado para ser escuchado». La abracé con fuerza, sin decir nada, porque en ese instante supe que todo el dolor, toda la lucha, toda la exposición, había valido la pena. Hoy, al mirar por la ventana, no me siento triste. Siento una calma distinta. No es felicidad, no es euforia. Es serenidad, la de quien ha perdido muchas cosas, pero ha recuperado algo esencial: su voz. Y eso, a mis 82 años, es más valioso que cualquier cuenta bancaria o cualquier lugar en la mesa familiar. A veces, solo se trata de eso, de ser escuchada. Y de saber, en lo más profundo, que por fin, después de tanto, uno ha sido vista.